La memorable batalla que se libró entre los hermanos rivales recibió el nombre de una de las aldeas que había entonces en los alrededores, pero que desaparecieron hace mucho tiempo: la batalla de Cunaxa. Ciro había pedido a Clearco que atacase el centro de la línea enemiga donde estaba apostado el rey. Porque, dijo, si ganamos allí, la victoria total será nuestra. Pero Clearco temía que, si los helenos avanzaban contra el centro, se encontrarían rodeados por las innumerables huestes del enemigo y atacados por todos lados a la vez. Por lo tanto, pensó que era mejor atacar a las tropas del ala izquierda inmediatamente opuestas a él y aseguró a Ciro que su plan tendría éxito, pero, a juzgar por el resultado, habría hecho mejor en seguir las instrucciones de Ciro. Las tropas del ala izquierda consistían en un cuerpo de caballería al mando de Tisafernes, una compañía de arqueros que llevaban escudos de cestería sujetos a palos que clavaban en el suelo para protegerse mientras disparaban sus flechas, y una compañía de infantería egipcia armada con grandes escudos de madera que cubrían todo su cuerpo. Contrariamente a lo que esperaba Ciro, avanzaban detrás de sus carros falcados en silencio y con paso firme y uniforme. Cuando se hubieron acercado a una distancia de 500 o 600 metros, los helenos entonaron el himno de batalla y comenzaron a avanzar, primero lentamente, pero poco a poco cada vez más rápido, hasta que su paso fue como un torbellino. Al verlos, los bárbaros se dieron la vuelta y huyeron. Antes de que llegaran a tiro de flecha, la línea enemiga estaba rota y sumida en una gran confusión, y los arqueros no pensaban en otra cosa que en salvar sus vidas mediante la huida. Los conductores de los carros falcados saltaron de sus asientos y dejaron que los caballos fueran a su antojo. Los caballos corrieron a toda velocidad por la llanura, unos a la derecha, otros a la izquierda. Muchos de ellos volvieron a sus propias filas, aumentando la confusión. Solo unos pocos fueron contra los helenos, pero no causaron ningún daño. La única parte de la línea que opuso resistencia fue la caballería de Tisafernes. Estas tropas avanzaron rápidamente contra los arqueros helenos que iban armados con armas ligeras, pero estos, al acercarse la caballería, abrieron sus filas y les dejaron pasar, lanzándoles jabalinas y flechas a su paso. Todo el daño sufrido por los helenos en esta carga consistió en la pérdida de un hombre alcanzado por una flecha y otro que quedó lisiado a causa de uno de los carros falcados. Al cabo de varias horas, los helenos regresaron de la persecución de los bárbaros en fuga. En su camino de vuelta se encontraron con otro destacamento de tropas enemigas, pero a estas las derrotaron, si cabe, aún más fácilmente que a las primeras. Ahora estaban deseosos de comer por fin, pues aún no habían comido nada aquel día. Pero Ciro había dispuesto que toda la comida se almacenara en el campamento bárbaro que había sido saqueado por un cuerpo de las tropas enemigas. Los helenos se vieron obligados a irse a la cama sin cenar, pues solo unos pocos habían podido encontrar algo de comer. Sin embargo, les animaba pensar en la victoria que habían obtenido y en la esperanza de que Ciro hubiera triunfado del mismo modo sobre los bárbaros cobardes que se le habían opuesto. La verdad era que no habían oído nada de él, pero suponían que se había alejado persiguiendo a sus enemigos y que por lo tanto se encontraba lejos del campamento. A la mañana siguiente, como no tenían nada más que comer, sacrificaron los bueyes y asnos de los carros de equipaje y buscaron en el campo de batalla leña para hacer fuego. Allí encontraron grandes cantidades de flechas y escudos, tanto de madera como de mimbre, así como carros vacíos y volcados. Todo esto lo amontonaron y encendieron varias hogueras en las que cocinaron la comida, sosteniéndola al fuego en las puntas de sus lanzas, y así aplacaron el hambre que tenían por aquel día. Sin embargo, se extrañaron de que Ciro no llegara ni les enviara noticias de lo sucedido desde que lo habían dejado para perseguir a los bárbaros, y decidieron partir en su busca. Pero mientras se preparaban para partir, fueron interpelados por 2 soldados del ejército de Ciro que les trajeron esta terrible noticia. Ciro ha muerto. Arieo y los bárbaros a su cargo han sido puestos en fuga. Al ver la fácil victoria obtenida por los helenos, Ciro no pudo contener su alegría, pues pensó que la fortuna del día ya estaba decidida. Todos los que le rodeaban compartían su expectación, y los oficiales de la guardia personal saltaron de sus caballos y se arrojaron al suelo ante él, como si ya fuera el gran rey. Por un momento esperó a ver qué hacía el enemigo.
Entonces, observando que las tropas de Artajerjes hacían un movimiento como si fueran a dar la vuelta y atacarle por la retaguardia, no dudó más y se lanzó con sus 600 compañeros elegidos hacia el lugar donde estaba apostado el rey con su guardia de 6000 jinetes. Con su propia mano, Ciro mató al jefe de la guardia, y la carga fue tan irresistible que las filas enemigas se rompieron en un momento y fueron rechazadas a derecha e izquierda por la caballería de Ciro, que los perseguía con avidez. Así sucedió que el príncipe se quedó casi solo, con únicamente sus amigos más cercanos, los que él llamaba sus compañeros de mesa, a su alrededor. En ese mismo momento divisó a su odiado hermano, que había puesto en fuga a las tropas que iban delante del rey, y al verlo perdió el control de sí mismo. Enloquecido por la vehemencia, galopó hacia él gritando «¡Lo veo!» y arrojando su jabalina le alcanzó en el pecho, causándole una herida que, sin embargo, fue leve, ya que la cota de malla que llevaba el rey detuvo la trayectoria de la jabalina. Pero en ese momento, cuando aún estaba casi solo, Ciro fue alcanzado bajo el ojo por un proyectil de un lancero cario. Fue una herida mortal, y cayendo del caballo al suelo, murió inmediatamente. Todos sus compañeros de mesa cayeron a su alrededor. El más fiel de todos saltó de su caballo y se arrojó sobre el cadáver, donde fue abatido por el enemigo o, como dicen algunos, sucumbió por su propia espada. Le cortaron la cabeza y la mano derecha a Ciro por orden de Artajerjes, y las llevaron a través de las filas en la punta de una larga lanza. Y cuando Arieo, que mandaba el ala derecha del ejército rebelde, vio que Ciro había muerto, se puso a salvo emprendiendo la huida. De este modo, la batalla, que había comenzado tan bien para Ciro, dio un vuelco inesperado, y todas las esperanzas de sus seguidores se vinieron abajo. De no haber sido por la jabalina que acabó con la vida de Ciro, la historia futura de Persia podría haber sido muy diferente. El indolente Artajerjes no era el hombre adecuado para salvar a su país. De él no se podía esperar ningún esfuerzo, ningún intento de hacer progresar a sus súbditos o de poner freno al egoísmo fastuoso que estaba llevando al país a la ruina. Pero si Ciro, el valiente, sabio y generoso Ciro, hubiera llegado a ser rey, podría haber sido capaz no solo de detener la ruina, sino incluso de restaurar el imperio a algo de su antigua grandeza. Desde la época de Ciro I, el trono de Persia nunca había sido ocupado por un hombre tan digno y tan capaz de gobernar una gran nación como su joven tocayo. Si hubiera sido Artajerjes quien hubiera caído en la batalla, la reina madre Parisátide no habría llorado más que lágrimas de alegría, pues entonces Ciro se habría asegurado el trono. Pero ahora que su hijo más querido había muerto, el dolor de Parisátide solo era comparable a su ardiente deseo de vengarse de todos los que habían participado en su muerte. Consiguió poner bajo su control al tirador cario cuya jabalina había herido a su hijo y al soldado que había llevado entre las filas su cabeza y su mano, e hizo que ambos fueran torturados hasta la muerte. Terrible debió de ser la desesperación de los helenos al enterarse de la muerte de Ciro, pues con este revés su situación había cambiado por completo y todas sus esperanzas se habían hecho añicos. En lugar de poder abrigar agradables sueños de felicidad en el futuro, hechos posibles gracias a la generosidad de Ciro, ahora no tenían ante ellos más que una oscura y lúgubre perspectiva de fatigas y peligros. Si a duras penas lograban escapar con vida, era todo lo que se podrían permitir esperar. Hasta entonces, Ciro, que había estudiado de antemano cada kilómetro del trayecto, había sido su líder y siempre los había llevado por el mejor camino. Ahora se encontraban a más de 1500 kilómetros de distancia de su hogar, sin el menor conocimiento de los lugares por los que tendrían que pasar. Hasta entonces no habían tenido que preocuparse por su alimentación de cada día, pues la generosa paga que habían recibido de Ciro les había permitido satisfacer sus necesidades sin dificultad. Ahora no tenían más recursos que sus ahorros y cuando estos se agotaran se verían reducidos a la más extrema miseria. Se encontraban de hecho como hombres perdidos en un bosque virgen, rodeados de todo tipo de peligros, sin ningún ser humano que les ayudara, sin ningún punto de referencia que les indicara el camino, pero luchando, no obstante, por escapar de entre sus lúgubres sombras. Afortunadamente para los helenos, había entre ellos al menos un hombre que, incluso en los más bruscos reveses de la fortuna, nunca perdía la compostura. Se trataba del tosco y severo Clearco. Aunque en circunstancias normales era más odiado que amado por sus hombres,
en el fragor de la batalla, la certeza de que nada se le ocultaba y de que en cualquier caso se mantenía absolutamente sereno y tranquilo, les inspiraba valor y confianza, y en ese momento de necesidad se alzó de inmediato a la posición de mayor autoridad de todo el ejército. Hasta entonces había sido simplemente el general de su propia compañía. Ahora se convirtió en comandante en jefe, no tanto por una elección formal, sino porque todo el mundo estaba dispuesto a brindarle obediencia voluntaria en la creencia de que cualesquiera que fuesen las dificultades, él las afrontaría mejor que nadie. El primer plan sugerido por Clearco fue unir fuerzas con Arieo, que había comandado el ejército bárbaro bajo el mando de Ciro y que el día anterior había huido 5 kilómetros hasta el último punto de reunión. Así pues, los helenos le enviaron mensajeros para decirle que, si quería luchar por el trono por su cuenta, estarían dispuestos a ayudarle como habían ayudado a Ciro. Poco después de la partida de los mensajeros, llegaron al campamento algunos embajadores persas acompañados por un heleno llamado Falino, perteneciente al séquito de Tisafernes, que actuó como su portavoz. Pidieron ver a los generales y exigieron, en nombre del gran rey, que los helenos entregaran las armas y se encomendaran a su merced. Pero Clearco dijo: «Hemos vencido, y no es habitual que los vencedores entreguen las armas». Sin embargo, en ese momento fue llamado para asistir a un sacrificio que había mandado ofrecer con el fin de consultar los presagios, y abandonó la asamblea diciendo a sus camaradas: «Transmitidles el mensaje que os parezca oportuno». En su ausencia, Cleanor, el mayor de los generales, fue el primero en hablar y dijo: «Preferimos morir antes que entregarnos». «Si el rey se cree vencedor», dijo otro, «¿por qué no viene él a por nuestras armas?» «Los bienes más preciados que tenemos», dijo un tercero, «son nuestro valor y nuestras armas. Mientras las conservemos, nuestro valor podrá sernos de alguna utilidad, pero si nos separamos de ellas, nuestras vidas no valdrán gran cosa». Otros volvieron a pensar que era conveniente no irritar al rey y dijeron que las armas que hasta entonces habían llevado al servicio de Ciro podrían ahora ser empleadas al servicio del rey. Para entonces, Clearco había regresado y le preguntó a Falino si los embajadores habían recibido ya su respuesta. «Los otros generales», respondió Falino, «han dicho tal y cual. Ahora oigamos lo que tú dices». Esto dio a Clearco la oportunidad de apelar a Falino para que le ayudara a mantener el ánimo de sus camaradas. «Me alegro, Falino», dijo, «de que tú, un compatriota nuestro, estés aquí entre los embajadores. Danos consejo y dinos lo que te parezca más honorable y ventajoso para nosotros, los helenos, en la situación en que nos encontramos. Sabes que en el tiempo venidero toda la Hélade sabrá cuál ha sido hoy tu consejo para nosotros». Pero Falino eludió la petición y dio una respuesta muy distinta de la que Clearco había esperado. «Si tenéis el menor motivo para suponer que sois capaces de enfrentaros al gran rey, os aconsejo que no abandonéis las armas. Pero si veis claramente que es imposible, entonces mi consejo es este: salvaos como buenamente podáis». Evidentemente no se ganaba nada con seguir discutiendo y Clearco dijo: «Has hablado, pero ahora lleva al rey esta respuesta. Si desea nuestro servicio como amigos, es mejor para él que conservemos las armas, y si por el contrario nos considera enemigos, es mejor para nosotros que nos las quedemos». Con este mensaje, los embajadores regresaron ante el rey. Cuando se fueron, Clearco anunció a los demás generales que los presagios del sacrificio que acababa de ofrecer eran desfavorables para una batalla con el rey, pero favorables para la propuesta de unir fuerzas con Arieo. Poco después volvieron los mensajeros de Arieo con la respuesta de que no quería aceptar la oferta de los helenos de ponerle en el trono porque, entre los grandes señores de Persia, había muchos más poderosos y distinguidos que él, y nunca soportarían verle por encima de ellos. Pero dijo que a primera hora de la mañana siguiente iba a emprender la marcha de regreso a Sardes y que los helenos podían ir con él si querían. Los generales así lo decidieron, y aunque ya había oscurecido, partieron de inmediato hacia el lugar donde estaba acampado y lo alcanzaron hacia medianoche. Allí concertaron un tratado con Arieo y lo confirmaron con ritos sagrados para que fuera doblemente seguro. Según la costumbre persa, se sacrificaron un toro, un lobo, un jabalí y un carnero, y su sangre se mezcló en el hueco de un escudo en el que los oficiales helenos mojaron sus espadas y los oficiales bárbaros sus lanzas.
A continuación, ambas fuerzas juraron ayudarse mutuamente en cualquier dificultad. Ninguna de las partes debía abandonar a la otra. Los bárbaros debían actuar como guías de los helenos según sus conocimientos y en todas las ocasiones debían apoyarse mutuamente como verdaderos amigos. Hasta aquí este episodio. Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.